Primera Guerra Mundial es el nombre con el que comúnmente se designa el conflicto militar que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Afectó a los 5 continentes e implicó a gran parte de la humanidad. Termina en 1918 con la victoria de la Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y Rusia. A este conflicto internacional se llegó por las siguientes causas: económicas, coloniales, políticas, diplomáticas e ideológicas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional, propiciados por ideologías nacionalistas y llevados a cabo con carácter bélico. En ellos intervinieron otros países con intereses en tales regiones. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era mucho menor, por lo que pretende conquistar nuevos países. Francia y Gran Bretaña intentaron impedir esta estrategia. El nacimiento de nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y Japón, complica la situación internacional, ya que estos países tienen sus propios planes de colonización. En el siglo XIX, gracias a la reunificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania. Otros se disgregaron, como el Imperio Otomano. Sin embargo, otros lucharon por recuperar regiones que le habían pertenecido, como es el caso de Alsacia y Lorena, que pertenecían a Francia. Esta compleja situación se vio agravada por el afán colonialista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. A finales del siglo XIX, Alemania es quien tiene la superioridad dentro de Europa. Bismarck, su canciller, pone en práctica una política de aislamiento a Francia. Su sucesor, Guillermo II, radicalizó esta política intentando rivalizar también con Gran Bretaña. Esta situación tensó aún más las relaciones entre las potencias mundiales, propició las alianzas político-militares. Las más importantes y rivales en la contienda fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fue promovida por Bismarck y se creó en 1882. La formaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al empezar la guerra, se unieron otros países, como fue el caso de Turquía y Bulgaria. Italia acabó adhiriéndose al bando contrario, por no cumplir los compromisos pactados, declarándose neutral al principio de la contienda. La Triple Entente se creó en 1907 y la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Más tarde se unió Serbia. Durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Rumanía, Portugal, Estados Unidos, Grecia o China. El 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia, lo que provoca la intervención de sus aliados en el conflicto. El ambiente de tensión que respiran las relaciones internacionales provoca que los estados aumentasen sus gastos militares y su producción armamentística, aprovechándose de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. A esta época se la denomina como la paz armada.
Se trata de un periodo en el que no hay conflicto bélico, pero en el que los países se preparan para uno. Durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en 1914 por una banda terrorista. Esta guerra se divide en etapas, como la Guerra de Movimientos en 1914, la Guerra de Posiciones de 1915 a 1916, la Crisis Definitiva en 1917 y el final en 1918. En 1914, en la Guerra de Movimientos, se realizan movimientos militares por parte de Alemania para derrotar a Francia y a Rusia. La Guerra de Posiciones está compuesta por la Batalla de Verdun y Somme. La Batalla de Somme es considerada una de las más sangrientas y largas. La Crisis Definitiva en 1917, también considerada como el año clave, se divide en dos partes: la Revolución Rusa, con el Tratado de Brest-Litovsk, y la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. A lo largo de esta época se presentan protestas y masacres. En Gran Bretaña se presentan huelgas, al igual que en Francia. En Alemania, luchas políticas. En el Imperio Austrohúngaro se comienzan a despoblar y en los Estados Unidos entran en el conflicto apoyando. El final de la Primera Guerra Mundial ha llegado en 1918. Alemania acepta la derrota y finaliza la guerra con el Tratado de la Paz. Durante este periodo se firman tratados como el Tratado de la Paz con 14 puntos de Wilson, la Paz de París con el Tratado de Versalles, el Tratado de Neville, el Tratado de Sèvres y el Tratado de Saint-Germain y Trianon. La Primera Guerra Mundial causó diferentes consecuencias, económicas y sociales, humanas, ideológicas y políticas. Consecuencias económicas y sociales durante la guerra. Como la mayoría de los hombres estaban combatiendo en la guerra, las mujeres se encargaron de ir a trabajar a las industrias. Al finalizar la guerra, los países europeos, en especial Gran Bretaña, Francia y Alemania, estaban arruinados debido a los enormes gastos bélicos. Los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia económica mundial, ya que apenas habían sufrido gastos y los países europeos le debían mucho dinero. Consecuencias humanas. Hubo entre 9 y 10 millones de muertes en la guerra, y muchos supervivientes del frente terminaron con secuelas físicas y psicológicas. Consecuencias ideológicas. Durante la guerra, los intelectuales contrarios al conflicto fueron encarcelados u obligados a exiliarse. Algunos socialistas criticaron la guerra y otros la apoyaron con el patriotismo. Consecuencias políticas. En 1918, el presidente Wilson formuló una propuesta de paz conocida como los 14 puntos para una paz justa. Entre ellos destacan libertad de comercio, principio de las nacionalidades, libre navegación de aguas internacionales y creación de una sociedad de naciones. En 1919 se firmó la Paz de París, que era un conjunto de tratados de paz entre los vencedores y los perdedores. Sus objetivos eran debilitar y hacer pagar a Alemania los gastos de la guerra y evitar que el comunismo se extendiera por Europa. También hubo remodelaciones territoriales. Entre ellas desapareció el Imperio Austrohúngaro, aparecieron nuevos estados como Checoslovaquia, Hungría y Austria, y aparecieron nuevos países como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Yugoslavia y la República Turca. Se firmó el Tratado de Versalles, que fue un tratado de paz firmado por Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Este decía: Alemania debía pagar las reparaciones de guerra para compensar las destrucciones de guerra. Alemania tenía que reducir su ejército y repartir su territorio entre Gran Bretaña, Francia y Bélgica. El Tratado de Versalles fue visto por Alemania como una humillación.
y la dureza de sus condiciones fue una de las causas del ascenso del nazismo y del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la Sociedad de Naciones era garantizar la paz fomentando el diálogo entre naciones. Nace en enero de 1920, en Ginebra. Sin embargo, esta fracasa debido a las ausencias de Estados Unidos, de los países vencidos y de Rusia, que la convirtieron en una organización de vencedores de la guerra sin medios para imponer sus decisiones.